Mi nombre es Horacio Martínez, soy profesor adjunto de la cátedra y la charla de hoy va a tratar sobre eh, pensamiento, plan y proyecto estratégico que consideramos que es un enfoque y una herramienta de planificación adecuada para alcanzar un modelo de desarrollo sustentable con igualdad e inclusión. Un poco el recorrido que vamos a hacer es ver cuáles son muy rápidamente los desafíos del siglo XXI desde nuestra visión que plantea o producir una nueva agenda urbana con enfoque estratégico, ver el concepto y un poco de la metodología de la planificación estratégica, los principios y valores que guían el proceso de planificación, cómo pasar de la visión estratégica al desarrollo de proyectos, que es lo que ustedes están transitando en el trabajo práctico, y aprender de buenas prácticas, proyectos modélicos, que creo yo que es una de las mejores maneras de aprender, ¿no? De buenos ejemplos. Y en relación a los desafíos del nuevo escenario, planteamos que estamos en un escenario de alta complejidad e incertidumbre, un modelo de desarrollo insustentable y desigual, acuerdos globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la nueva agenda urbana, el Acuerdo de París, que son hoy cumplidos por los países o están en retroceso, y teorías y herramientas que son propias del siglo pasado o están en construcción. Entonces, en este contexto, lo que planteamos como desafío para las ciudades de América Latina es repensar el actual modelo de desarrollo, replantear justamente las teorías y las herramientas, debatir una nueva agenda urbana con enfoque estratégico y concertar un nuevo modelo de desarrollo que sea sustentable, con igualdad e inclusión. Y nuestra visión se enfoca en estos 4 ejes fundamentales, que son la noción de territorio y de desarrollo urbano y territorial, la sustentabilidad con igualdad e inclusión, cómo recorremos un camino hacia una nueva agenda urbana y el enfoque estratégico. Un poco este ejemplo de la América invertida de Torres García se relaciona con nuestra visión en el sentido de que planteamos mirar a nuestro continente desde otra mirada, y lo que planteaba Torres García era que él quería construir una teoría del arte contemporáneo propia de América Latina, de nuestros orígenes, de nuestras raíces, y que no tenga que ver con la influencia cultural de Estados Unidos y de Europa. O sea, que tenga que ver más con lo nuestro, ¿no? Y respecto al tema del enfoque estratégico, planteamos que no hay un único enfoque estratégico, sino que hay distintas miradas. En este caso, a modo de ejemplo, pusimos la planificación estratégica situacional, liderada por Carlos Marcus, el plan estratégico territorial, liderado por la CEPAL Greenpeace, y el plan estratégico urbano, liderado por CIDER. Cada uno de estos enfoques aporta cosas distintas, y lo que tenemos que tratar es de tomar de cada uno lo que nos resulta útil
En el caso de la planificación estratégica situacional, es un método de la planificación estratégica pública, es decir, se utilizaba, Matos lo utilizaba para políticas de escala nacional, por ejemplo, una política de salud que relaciona política, gobierno y planificación, y aporta, digamos, muchas cosas, pero concibe a la planificación como una herramienta para pensar y crear el futuro. Es decir, Matus decía que el futuro no se predice, sino que justamente se construye a partir de las acciones. Cuestionaba la noción de diagnóstico, decía que no se diagnostica un área de intervención o un dormitorio, sino que se analizan situaciones y plantea otro concepto interesante que es una relación dialéctica entre planificación y gestión. Es decir, pensaba que la planificación y la gestión hay que pensarla al mismo tiempo. ¿Sí? No como la planificación tradicional, que primero planifica y después piensa cómo se implementa, sino que hay que pensar al mismo tiempo la planificación y la gestión. En el caso de la planificación estratégica territorial, también lo entiende como un acto político a la planificación, pero lo que es interesante lo sitúa en el territorio. O sea, la CEPAL plantea que las transformaciones hay que darlas en el territorio porque es donde la gente tiene sus necesidades y es donde hay que dar las respuestas, y plantea que los desafíos de la planificación son la multicanalidad, es decir, cómo articular lo local con lo regional, con lo provincial, con lo nacional, la intersectorialidad, así cómo conseguir las distintas dimensiones del desarrollo de manera integrada, multitemporalidad, es decir, ver, analizar el proceso histórico, la situación actual y la perspectiva, y es un proceso multiactoral, ¿no? Que participan todos los actores sociales. Y en relación al planeamiento estratégico urbano, el CIDEU pone el acento en la planificación de ciudades. Ahora vamos a profundizar un poco este pensamiento, que articula dialécticamente pensamiento, plan y proyecto estratégico. Son como los tres pilares de la planificación estratégica urbana, y plantea que es fundamental la concurrencia multiactoral, es decir, de los actores sociales, multinivel, también de distintas escalas de gobierno, intersectorial, es decir, con una visión multidisciplinar, y territorial. Territorial quiere decir de planificar y gestionar no solo la ciudad, sino la ciudad con la ciudad del entorno, de esa visión más regional del desarrollo. Vamos a una definición. No sé qué es esto que está saliendo ahí. Sobre planificación estratégica de ciudades de distintos tiempos, pero las dos no sirven, ¿no? Esta de Fernández Web dice que es un proceso participativo que sienta las bases de una actuación integrada a largo plazo, es decir, siempre estamos pensando a 5 o 10 años para adelante, que define un modelo futuro de desarrollo y formula las estrategias y las acciones para alcanzar ese modelo, y establece un sistema continuo de decisiones que involucra a todos los actores sociales. Esta definición, como ven, es de 2010. El CIDEO plantea otras definiciones que el pensamiento estratégico es un método que implica una actitud permanente de análisis tanto de la situación actual como prospectivo, es decir, es la mirada del hoy y del futuro, de respuesta y de adaptación. La adaptación quiere decir que tenemos que estar permanentemente atentos a los cambios que se dan en el entorno, en el territorio, para
incorporarlos al proceso de planificación. También plantea una reflexión estratégica, es decir, esa visión de largo plazo, qué es lo que queremos lograr, una planificación, es decir, una ruta de acción para alcanzarlo y un proceso de implementación de proyectos estratégicos y un proceso de gestión para implementarlo. Una, una definición, ¿no? Y cómo evolucionó el pensamiento estratégico. ¿Javier está o sí? ¿Javier se fue? Eh, no, cosa, ¿cómo se llama? Matías, para decirle eso que está leyendo. En relación al pensamiento estratégico urbano, tuvo una evolución, pasó del concepto de planificación estratégica al de gestión estratégica, y el concepto de gestión estratégica plantea que hay que tener una estrategia de desarrollo en el territorio más una red de actores sociales que la lleven adelante. Ese concepto evolucionó al de pensamiento estratégico que plantea actuar en el corto, mediano y largo plazo. O sea, la planificación es esa mirada del futuro, pero para alcanzar ese futuro yo lo tengo que construir con las acciones del presente, ¿está bien? Por eso es como una relación dialéctica también de corto, mediano y largo plazo, y una adecuación constante a lo que está cambiando. Si tengo que observar los cambios que se producen e incorporándolos. Y articula estos tres pilares que son pensamiento, plan y proyecto. Pensamiento tiene que ver con esta definición de Peter Drucker que decía: la planificación no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. ¿Entiendes el concepto? O sea, no pensar cómo va a ser el futuro, sino cómo construimos ese futuro con las decisiones del presente. Ese es el pensamiento estratégico. El plan es lo que da el marco estratégico, es decir, definir cuál es la visión y hacia dónde queremos ir, el modelo de desarrollo, las líneas estratégicas y los objetivos particulares, y los proyectos estratégicos son los que permiten concretar el plan, son como lo más importante porque es lo que permite la transformación real de la calidad de vida de los ciudadanos. Y es clave lo que les decía, la concurrencia multiactoral de todos los actores, multinivel, es decir, es muy importante la articulación de los gobiernos municipales, provinciales y nacionales, la concurrencia intersectorial y multidisciplinar, es decir, que las gestiones comiencen a trabajar de manera integral los problemas y las soluciones, y la concurrencia territorial, que es esto de planificar con las ciudades del entorno, ¿no? Con las ciudades vecinas, de tener una visión más integral de la planificación del territorio, no solo de lo local, sino ya pasar al escala de lo regional. En relación a la metodología, yo traje tres metodologías, pero vinculadas al pensamiento estratégico. ¿Por qué? Porque justamente las metodologías tienen que ser flexibles y adaptables a cada realidad. Es decir, no hay una metodología que es un dogma que hay que implementar o aplicar, sino que hay distintas metodologías. Esta es una que plantea Fernández Moy, por ejemplo, que tiene una fase de iniciación, una fase de diagnóstico, no voy a profundizar, una fase de formulación del plan, una fase de implementación. Plantea que al finalizar hay que tener una revisión y que a su vez hay un proceso continuo a lo largo de todos los planes de gestión, coordinación, participación y comunicación. El CIDEO plantea que hay una fase de organización, prediagnóstico, diagnóstico,
incorpora el tema de los escenarios, que creo que ustedes están trabajando, el plan de acción y el seguimiento, sintéticamente. Y esta es una proposición mía, digamos, repensar también las metodologías, que toma un poco de cada una, pero me pareció interesante incorporar algunas cuestiones, sobre todo dentro de los principios y valores que ahora voy a desarrollar. Porque me parece que es muy importante tener, cuando se inicia el proceso consensuado con los actores sociales, cuáles son los principios y valores a partir de los cuales vamos a iniciar ese proceso. Después, bueno, el análisis situacional, la visión estratégica, el desarrollo de las estrategias, de los proyectos, implementación. Es muy importante que siempre haya un rever y retroalimentación de las fases, o sea, son fases, no son etapas que empiezan y terminan, sino que continuamente se retroalimentan, y también, digamos, de cada plan hay que hacer, sacar los aprendizajes y plantear recomendaciones para futuras experiencias. Entonces, vamos a esto de los principios y valores. ¿Por qué me parece importante definir cuáles son los principios y valores? Carlos Matus decía que si un plan se encara sin una visión ideológica o conceptual, es el plan de nadie o el diagnóstico de nadie. Entonces siempre hay que establecer desde dónde, desde qué valores, desde qué principios voy a desarrollar este proceso de planificación. Si lo hago participativamente, esos valores tienen que ser consensuados, obviamente, con la ciudadanía, con los actores sociales. Entonces, yo acá voy a presentar en 2 o 3 líneas cuáles son los principios de la cátedra, por lo menos lo que presentamos al concurso de este año, que son construir un proyecto colectivo de ciudad, esto es, a partir del debate, la coproducción y la decisión ciudadana con los actores sociales, en pos del desarrollo urbano territorial que tenga como meta la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Fortalecer el rol del Estado en la producción de las ciudades latinoamericanas, en la búsqueda de un desarrollo sustentable con inclusión e igualdad. Políticas activas de crecimiento urbano y suelo urbanizado, muy importante, yo creo, sobre todo va tanto para plan 1 como para plan 2, preguntarse cómo es el crecimiento de la ciudad, hasta dónde tiene que crecer y hasta dónde no, y cómo garantizar que ese crecimiento sea a partir del concepto de ciudad, es decir, con equipamiento, con infraestructura, con todos los servicios y con todas las oportunidades urbanas, y no solo con vivienda. Este otro tema, que es más de la arquitectura, tal vez, es debatir la manzana como genoma urbano, es decir, ¿cómo piensan ustedes que tiene que ser la manzana como unidad repetible que termina configurando la ciudad? ¿Cómo es la relación entre lo público y lo privado? ¿Cómo es la unidad formal? Es decir, ¿cómo tiene que ser la forma de la manzana y de la ciudad, las alturas, cómo tiene que ser en las avenidas, cómo tiene que ser en las calles? La densidad de habitantes, qué densidad, en qué lugar, y el tema de los usos. Este es un ejemplo, por ejemplo, de modelo compacto de usos mixtos, que seguramente ustedes lo habrán visto en teorías territoriales, que es el ensanche de Barcelona. Revertir la dinámica de la producción de la ciudad informal que está generando el mercado de suelo, que genera una ciudad informal tanto compacta como difusa. Implementar una política integral de vivienda que garantice el acceso a todos a una vivienda digna. Y fíjense este ejemplo, que es un proyecto en la isla Maciel, de Vladimiro Acosta, en el año 60, ¿no? Cuando concebía que la vivienda
no solo había que hacer viviendas, sino que había que tratar el problema de la vivienda integralmente, incluyendo todos los temas, el entorno, la educación, la salud, el trabajo, y pensar en una vivienda digna, o sea, a los pobres comúnmente se les da como una vivienda básica, un techo, y no es una vivienda de calidad, una vivienda bastante precaria, cuando debieran tener una vivienda mucho más digna. Promover planes de espacio público y paisaje urbano de calidad, que se garantice el acceso a todos los ciudadanos al espacio público, impulsar un nuevo paradigma de movilidad que se puede acceder a las oportunidades urbanas a partir de priorizar al peatón, a los ciclistas, al transporte público y buscando un mayor reparto modal y tratando de que los medios sean lo más limpios posibles, que los globos que ven acá son la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que genera cada medio, y tender a lo que ocupen el menor espacio público, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos en el espacio público es que el auto móvil nos robó gran parte del espacio para la persona. Entonces, lo que se plantea desde este enfoque de la movilidad y la accesibilidad es que haya un mayor reparto modal, que se tienda hacia los medios más limpios y que ocupen menor espacio. Incorporar la acción ambiental, ecológica y climática, fomentando la resiliencia frente al cambio climático y los desastres. El cambio climático ya es una realidad y tenemos que incorporarlo a la planificación urbana, al igual que el medio ambiente y la ecología. Pensar en formas de gobernanza y modelos de gestión que incluyan la perspectiva de género, articulando tres instrumentos, que es el marco estratégico de actuación, que es definir la visión, el modelo, las estrategias y los objetivos particulares, es decir, del grupo y hacia dónde quiere una ciudad, y eso tiene que estar materializado en instrumentos de acción directa, como son un plan estratégico de desarrollo local o un plan urbano territorial, instrumentos de acción indirecta, como la normativa, una normativa vinculada a los desafíos del siglo XXI, incorporar que se modelo de gobernanza de los instrumentos de gestión urbana, tanto la gestión del suelo como el acceso a la vivienda, e incorporar instrumentos de gestión ambiental, ecológica y climática, como puede ser un plan de acción climática. Y ahora les muestro rápidamente otros principios y valores, en este caso del urbanismo, para que vean que en definitiva ustedes tienen que definir cuáles son los principios y valores. En algunos casos los compartimos con nuestra misión, otros no, pero en general coincidimos bastante. Plantea una ciudad bastante, es decir, reducir el consumo de suelo, este crecimiento que tenemos en extensión de baja densidad, que haya un equilibrio entre el medio construido y la naturaleza, plantear el concepto de accesibilidad para los transportes alternativos en coche a combustible fósil, garantizando el acceso a la ciudad de todos los ciudadanos, poner el acento en el concepto de ciudadano, que quiere decir garantizar los derechos que tienen los ciudadanos, el concepto que tiene Salvador Bueno, de peatón, que es una persona transitando, y el concepto de ciudadano, que es una persona con derechos sociales que se concretan en la ciudad y en el espacio público.
la habitabilidad del espacio público, es decir, el control de las variables del entorno para garantizando la salud, evitando la contaminación, la complejidad, aumentar la complejidad urbana, incrementando la diversidad de actores y mix de usos, la interconectividad en relación a la importancia que tienen los información en la era digital, que todos tengan acceso a la informática, incrementar el norte y la orientación, autosuficiencia energética, utilizar energías limpias y eficiencia energética, la autosuficiencia hídrica, sin preservar el ciclo hídrico, priorizar la reducción y utilización y el reciclaje, y la adaptación y mitigación del cambio climático, como recién veíamos, la cohesión social, tratar de garantizar la convivencia social mezclando rentas, culturas, edades, es decir, que no haya discriminación, el acceso universal a la vivienda, en edificios que sean más sostenibles y la distribución equilibrada del territorio. Es decir, como ven, es un conjunto de conceptos y de valores que en el caso nuestro, o en el caso de Salvador Reyes, decimos, bueno, desde este abanico de conceptos vamos a desarrollar el proceso de planificación. En el caso del urbanismo tenía dos herramientas que son interesantes, que es la supermanzana, que supongo que la conocen. La supermanzana lo que plantea es, digamos, el ensanche nacional, en la situación actual, de que todos los años permiten la parte de la belleza con la calle, ¿no? El régimen de la vegetación ocupa el 3%, el 70% del espacio público lo ocupa el 40%, y la supermanzana, que es una manzana, como ven acá, de 3x3 plantea una estructura pasante y hacia adentro de esta estructura un sistema, digamos, controlado, donde se prioriza el peatón, la bicicleta, y entra el vehículo a una velocidad reducida, que es de 10 kilómetros, y siempre dentro del norte, es decir, no es pasante, el tránsito pasante, el transporte, que pasa por el sistema de vehículos. ¿Qué se gana por esto? Bueno, este transporte que ven acá, ¿no? La recreación aumenta el 25%, se gana el 70% del espacio público y se reduce la contaminación y se mejora la seguridad. Aparte, perdón, que nos atiende, este es el sistema de movimiento, ¿no? O sea, el sistema actual es pasante en todas las calles con todos los límites, y acá es pasante cada 3 manzanas, y en el norte está solo el vehículo de peatón y los ciclistas y otro rango de familias de bosque. Entonces, las intersecciones de las manzanas, las esquinas, se transforman en estos espacios públicos. Yo cuento lo planteaba en desarrollo de la ciudad del porte, ¿no? En tres niveles de planteaba. Un plano de cubierta, un plano de superficie o subsuelo y un plano de subsuelo. En el subsuelo lo que plantea es mandar toda la infraestructura, todos los grupos del transporte de carga, de los estacionamientos, las infraestructuras de servicios, en un centro sur para garantizar el máximo de perdurabilidad de uso del espacio público y también aprovechar el uso de los espacios públicos tanto de los móviles como de los fletes. También se puede utilizar la cubierta para obtener energía y generar energía limpia, para recolectar agua y utilizar esa agua en un espacio verde. Y bueno, empiezan a aparecer estos proyectos innovadores, un concurso de beneficio hecho en Manuel para un nivel de 50, ¿no? La opción de un edificio
verdes, que tiene, en este caso, un generador único de energía. Y otro tema que me parece muy interesante del ecosistémico es que la conceptual que hablamos, que se basa en tener en cuenta el contexto, en el concepto de ciudad versus contra lo que es urbanización, que es el vivientismo, ¿no? Y estos principios y objetivos, entonces, él lo plantea a partir de 4 ejes que se amplían a 8 ámbitos de actuación, a estos principios que veíamos recién, y todo eso lo traduce en indicadores. Este es un tema que me interesa también, porque el indicador es lo que permite medir el logro de los resultados de los proyectos. ¿Sí? Entonces, después lo que se puede hacer cuando se implementa un plan o se implementa un proyecto es medir los avances, ¿no? En el corto serían los que avanzaron menos o más, y generalmente los que avanzaron completamente, ¿no? Entonces, este concepto de cómo traducir principios en valores y valores en indicadores medibles. Si digamos, está mal no tener conceptos, está bueno tener principios y valores, pero a su vez eso hay que traducirlos en indicadores para después poder medirlos. Entonces, vamos metiéndonos en el proceso de planificación. ¿Cómo pasamos de la situación actual a la situación objetivo o del escenario actual al destino? En cada proceso, en cada escenario se definen cuáles son las problemáticas estructurales, o sea, cuáles son los problemas estratégicos de ese lugar. No es lo mismo pensar el desarrollo económico o el PBI de una ciudad que pensar el nomenclador de una calle, por ejemplo, ¿no? O sea, hay distintas dimensiones y prioridades del proyecto que hay que tener la capacidad de poder enfrentarlo. Y bueno, eso que la situación actual es objetivo, es situación actual, lo traducimos en positivo como solución en el escenario futuro, ¿no? Y lo que hay que hacer cuando tengo el negativo y el positivo es pensar cuáles son las estrategias y cuál es el camino que me va, el recorrido, la trayectoria que me va a permitir pasar de esta situación actual a esta situación objetiva. Y como esas estrategias ya empiezan a definir un modelo, porque empiezan a tener principios y valores. O sea, acá ya dice equidad territorial, ciudad inclusiva, espacio público de calidad, movilidad sostenible, sostenibilidad ambiental y nueva gobernanza. O sea, ya esas estrategias encierran un modelo y esto es como poner un pie entre la fase que ustedes llaman de diagnóstico y la fase propositiva, ¿no? Es como que estamos ahí ya acercándonos a la instancia siguiente. Y la instancia siguiente es cómo pasamos de la visión al desarrollo de las estrategias a través del árbol estratégico. Y yo lo planteo siempre como que hay 3 niveles. Uno es definir la visión o la meta a futuro, al 2030, es decir, todo eso que venimos como negativo, cómo lo pasamos a positivo en el futuro. Definir por qué modelo de desarrollo, esto que tiene que ver básicamente con los principios y valores. ¿Cuáles son las líneas estratégicas y los objetivos particulares o las trayectorias que van a permitir alcanzar esa visión y ese modelo? Y los programas y los proyectos que me van a permitir alcanzar los objetivos particulares, las líneas estratégicas y en conjunto la visión y el modelo. ¿Está bien? Entonces, un plan, que es lo que tienen que hacer ustedes en distintas escalas, en plan 2, en torno a Ensenada, en plan 1 en barrio, es árbol estratégico.
que tiene 6 líneas estratégicas, 9 programas y 66 proyectos. Después, esta parte del árbol es el marco estratégico, es decir, hacia dónde vamos, ¿no? Hasta acá no logramos nada, es solamente definir un rumbo. Que no es menor, pero que no concreta nada. Lo que realmente concreta son los proyectos. Por lo cual es importante como el concepto de transformación, de acción transformadora que tienen los proyectos estratégicos, porque son los que en definitiva le permite cambiar la calidad de vida a las personas. Y se va siempre desde un concepto de lo más general, que es la visión y el modelo, que son muy sintéticas, a las acciones específicas, que es lo más particular. Y tiene que haber una coherencia, una vertical, es decir, tiene que ser coherente desde el proyecto hasta la visión, y también tiene que haber una coherencia horizontal, o sea, entre las distintas líneas estratégicas, entre los distintos programas, entre los distintos proyectos, no tiene que haber contradicciones, tiene que haber una articulación en las dos direcciones. Y ahora vamos al concepto de proyecto, que también ustedes, en la medida que puedan, van a desarrollar proyectos. ¿Qué es un proyecto? Un conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas para alcanzar objetivos estratégicos. Y cuentan con un presupuesto, hay que saber cuánto sale para poder concretarlo, una gerencia que asuma responsabilidades. Esto es fundamental, tiene que haber un gerente, un gestionador, un equipo que se ocupe de gestionar el proyecto, indicadores de calidad y medibles, lo que decíamos hoy, si un proyecto no tiene indicadores, pues no mido si alcanzó el resultado y el impacto esperado, un cronograma de tiempo, o sea, como decimos, bueno, el proyecto este va a durar 12 meses, un año, 3 años, un impacto previsto y medible y capacidad transformadora de la ciudad y la calidad de vida. Por eso puse esta imagen, ¿no? Ustedes tienen que imaginarse, esta es una calle de vida. Esto es la situación de 2018 y el proyecto lo transforma en este espacio. Eso es un proyecto, una acción básicamente transformadora de la realidad por una situación. Para el conjunto de proyectos, nosotros veíamos que teníamos 66 proyectos del árbol estratégico para saber diferenciar cuáles son los proyectos estratégicos del resto. Y en este caso, se construye una matriz de ponderación de proyectos donde se listan todos los proyectos y todas las líneas estratégicas, y todas las líneas estratégicas. Entonces se hace una ponderación de cuánto aporta ese proyecto a cada una de las líneas estratégicas. Entonces, en la sumatoria total, lo que da el mayor índice de aportes a las líneas estratégicas serían los proyectos a desarrollar en primera. ¿Se entiende? O sea, yo tengo 70 proyectos, bueno, tengo que generar una ponderación, un sistema de valores, y bueno, ¿cuál es el estratégico de otros que tal vez son importantes, pero no estratégicos? ¿Cuál es el concepto estratégico? El que más aporta a todas las líneas estratégicas del plan. Una que se utiliza mucho aún hoy, sobre todo en los proyectos de financiamiento internacional, es el marco lógico, la matriz de marco lógico, que parece compleja, pero no lo tanto, pero básicamente lo que dice la matriz es que un proyecto consiste en definir un conjunto de actividades, ¿no?, que tienen un presupuesto y que si se dan determinadas condiciones, pueden completar productos concretos. Eso es lo que se llama marco exponente.
sea, un proyecto, el proyecto de ustedes tiene que terminar en una acción concreta, en algo tangible, ¿no? Que puede ser un edificio, puede ser un proyecto, una mejora de la eficiencia energética, puede ser una capacitación, pero tiene que terminar en un producto. Ese producto se tiene que medir en indicadores y si se da determinados medios de verificación, si cómo verifico los indicadores y si se da determinados supuestos, puedo alcanzar el propósito. El propósito es para qué sirve el proyecto. O sea, yo hago un jardín de infantes, está bien, ese es el producto, ¿para qué sirve? Y después, para qué sirve también se miden indicadores, hay que saber qué sirve, cuál es el medio de verificación, y si se da determinado supuesto, puedo alcanzar el fin. El fin de un proyecto es un objetivo superior que se logra no solo con el aporte de mi proyecto, sino con el de otros proyectos. ¿Sí? Como un aporte que hace el proyecto. Yo, por experiencia, les digo que si ustedes entienden esto, esta lógica, saben formular un proyecto y van a saber después implementarlo, hacer seguimiento y presentar los informes y abajo. ¿Sí? O sea, porque un poco definir cuáles son los objetivos del producto, con el que sirve y cuál es el fin último del proyecto, qué actividades tengo que hacer para poder alcanzar, para lograr ese producto, y esas actividades, qué presupuesto necesito cumplir. Y todo eso tiene que tener indicadores que me permitan medir el alcance de esos objetivos y el medio de verificación. Y este es un poco una parte importante que es el monitoreo y evaluación del proyecto. Un proyecto tiene una etapa de diseño y una etapa de ejecución. La etapa de diseño, yo creo que diseñar el plan de monitoreo y evaluación, si yo ya tengo que saber cómo es ese plan, ese proyecto se va a monitorear y evaluar. Después me aprueba el proyecto y el proyecto comienza en la fase de ejecución y tiene evaluaciones de medio término, evaluación del cumplimiento y una evaluación que se llama ex post, que es la evaluación de impacto, que es la evaluación que se hace 3 años después de terminar el proyecto para verificar si se logró el objetivo que tenía el proyecto. Y después hay distintos tipos de evaluación. Hay evaluaciones a través de indicadores del proyecto, del plan, o sea, cómo está avanzando mi plan en general, cómo están los indicadores de la ciudad, ¿no? Cómo va la ciudad en educación, en pobreza, en ocupación, etc. Y cómo se comparan los indicadores de mi ciudad con los de otras ciudades. Todos estos son distintos tipos de indicadores a tener en cuenta en el proceso de planificación. Y básicamente, el ciclo de desarrollo del proyecto tiene que ver con el plan, surgen proyectos, ahora vamos a ver las distintas instancias de proyectos que hay, que se concretan obras y esas obras logran determinados resultados. Y estos son como 4 niveles de desarrollo del proyecto, que sería, el primero es el perfil avanzado o idea proyecto, que es lo que ustedes tienen que desarrollar. O sea, si te van a poder alcanzar algo a desarrollar es una idea proyecto, ¿no? Y en el otro extremo tenemos el diseño ejecutivo, que es ya hacer el legajo de obra para hacer el llamado a licitación para la ejecución del proyecto. ¿Está bien? En el medio hay otros tipos de proyectos, que la factibilidad y la factibilidad. ¿En qué consiste una idea proyecto como perfil avanzado? En tener una caracterización del problema, cuál es el problema que van a resolver, la existencia de la solución,
hacer un planteo preliminar de cuáles son los objetivos, ¿no? Objetivos, propósito y fin, que no hay obstáculos para desarrollar el proyecto y tener una aproximación económica o preliminar de la inversión que necesitaría. Más que eso, como al principio, como primera aproximación de desarrollo de un proyecto, estaría bien. Y ahora vamos a lo más entretenido, que son casos. Yo lo voy a pasar un poco rápido, de una bibliografía para después la puedan por la escala del plan, y acá me interesa la metodología del plan de Barcelona por lo siguiente, porque Barcelona hizo lo siguiente, entonces, cuando entra en Europa, crea la Comunidad Económica Europea, España, en particularmente Barcelona, estaba en una situación de crisis económica y en una ciudad con muchos problemas. Y a partir de todos de los años y de la evolución y de los procesos de implementar la planificación estratégica, terminó posicionándose como una de las ciudades más importantes del mundo. Esto lo hizo de la mano de la planificación estratégica, que planificó el entrenador militar. Y en el 99 hizo 3 planes estratégicos de la ciudad de Barcelona. Después, siguiendo la evolución de la planificación estratégica, desarrolló entre 2003 y 2019 ya el plan metropolitano del área metropolitana de Barcelona y terminó en el plan regional. O sea, ahora lo que están viendo es toda la región de Barcelona que tiene que ver con este plan. Está lo que es la ciudad de Barcelona, un municipio, 1.600.000 habitantes, después pasa a planificar estratégicamente el área metropolitana que está en la zona, y ahora está planificando la región metropolitana. ¿Sí? Ese concepto de pasar de la planificación de la escala local a la escala regional. ¿Cuáles son los ejes que están discutiendo? ¿Cuáles son las líneas estratégicas de ese plan? Una metrópoli que sea resiliente, una metrópoli próspera, cohesionada, inteligente, multinivel, y una metrópoli abierta al mundo. Siempre Barcelona tuvo una preocupación por cómo insertarse en el mundo. Y, perdón, este plan, ¿quiénes participan? Bueno, todos los actores sociales, el ayuntamiento, los trabajadores de la Universidad de Barcelona, el puerto, la Comisión, la Cámara de Club, el puerto, etcétera, etcétera. ¿Bien? Urbano y territorial, o sea, acá ya pasamos la escala del territorio, más parecido a lo que tiene que hacer el plan 2, el plan estratégico de Ensenada, así bien. Con este plan estratégico de Chacabuco, que hicimos con unos compañeros de la cátedra, que definía, bueno, una visión, un modelo para Chacabuco y 6 líneas estratégicas: unidad territorial, ciudad inclusiva, espacio público calidad, movilidad sostenible, sostenibilidad ambiental y una gobernanza que se traducía en 9 programas y 76 proyectos. Entonces, después lo van a ver ustedes en detalle. Pero cada una de las líneas estratégicas tenía su objetivo particular. Esta es la escala de todo el partido de Chacabuco, y el objetivo particular era que haya un equilibrio territorial de cabecera y las localidades y una buena conectividad. ¿Sí? Y a su vez el problema era el desarrollo de las localidades que no tenían actividad económica y muchos déficits de desarrollo en infraestructura. Y para que vean a modo de ejemplo, les voy a mostrar un programa por cada eje. En este caso, en la estrategia que hay territorial, había un programa que era la escuela de la conectividad del partido, y los proyectos de hacer un tren, un ferrocarril entre las localidades. El tren que viene a Buenos Aires, no hay una localidad que se llamaba Kings,
los fines, y después bueno, la alimentación de distintas zonas y el mejoramiento de los caminos rurales. ¿Está bien? O sea, un plan es eso, es tener desde la visión y el modelo de desarrollo de todo el partido, pero después terminamos concretamente en proyectos muy específicos, ¿no? Como es la ruta TAN, o el tren que pasa por tal o cual lugar. Este es un objetivo que creo que todo el mundo tendría que tener, que es el de ciudad inclusiva, ¿no? En este caso, acá lo que ven, habíamos construido un índice de desarrollo urbano, pero se formaron entre las distintas zonas, estaban en equipamiento social, equipamiento urbano, en espacios públicos verdes por habitante, por cobertura de agua, de flota y de alimento. Entonces, ustedes ven en rojo, pueden decir que eran las peores zonas, y en verde, el cuadrito verde, era la ciudad cabecera, la cuadrícula, ¿no? Entonces, lo que tratamos era de esa desigualdad entre centro y periferia, tratar de igualarla. En este caso, es una dimensión de un plan urbano territorial a partir de un índice de desarrollo urbano. Y un programa se llamaba el Plan de Barrios, que tenía de verde agua, de distintas zonas, barrios norte, zona sur, de la red plantaron, acondicionamiento de la planta reguladora. Esto para mostrarles que el plan termina con acciones y proyectos concretos que son los que se transforman la vida nativa. Entre el espacio público de calidad, no se lo voy a leer, pero bueno, esto es un ejemplo también. En términos de objetivos, se espacializa, se territorializa. En este caso, planteábamos garantizar el área centro, tomar este eje como fundamental de la ciudad, garantizando que después tomar más avenidas. Estas bandas que ven acá, estas bandas, como conectoras entre lo que sería centro y periferia, ¿no? Después, bueno, armamos un parque lineal a través del ferrocarril, y un ejemplo concreto del plan del norte y la biodiversidad, están la hermosa que tenía en un pedazo de la ciudad, y cómo queríamos repetir eso como estructura, como articulador del centro y la periferia. Y el plan del norte tenía un sistema de plazas en la periferia, que la periferia carecía de plazas, un parque lineal en Chacabuco, que era ese que veíamos al lado del tren, otro parque de agrupación atlética, un juego deportivo, una laguna que tenían, con valores de la laguna, y un plan de aeropuerto. El de movilidad sostenible, en una ciudad que prioriza peatones, el reparto laboral y reducir el auto privado. Entonces, ¿qué ven acá en este gráfico? Las distintas escalas. Por un lado, la autovía 7, que justo estaba en construcción por el pueblo de la ciudad, planteamos cómo se conectaba la ciudad con esa autovía, y después un esquema de hasta dónde entran a la ciudad los distintos medios de transporte. ¿Por qué? Porque en este caso, Chacabuco y muchas ciudades del interior tienen el problema de que el tránsito pesado vinculado a la actividad agropecuaria entra hasta el centro de la ciudad. O sea, la persona que viene de traer cualquier producción agropecuaria y lleva el auto, el camión se mete hasta el centro. De hecho, hay un Molino Chacabuco que está a 3 cuadras del centro de la ciudad. Entonces, ¿qué hacíamos? Un sistema de circulación, lo hacíamos, bueno, el cambio, el tránsito de carga, entra en esta circunvalación, hasta ahí entraban las nóminas. Después el sistema de líneas entraba en puesto, y adentro de estos cuadrantes, los cuadrantes rojos, la bicicleta y el peatón de campo a una velocidad reducida, no mayor de 30 kilómetros por hora.
Y este era uno de los programas, Plan de Equipamiento y Infraestructura Segura para los ciudadanos. Tenía proyectos de ciclovías y bicicletas, una circulación por tránsito pesado, una adecuación de la playa de estacionamiento de camiones y una nueva terminal de ómnibus. Este era el objetivo de sostenibilidad ambiental, bueno, que buscaba un desarrollo sostenible, la resiliencia al cambio climático, y tenía un programa de atención ambiental que tenía un plan integral de residuos, que por ejemplo tenía un proyecto que era la separación entre los residuos orgánicos e inorgánicos, los inorgánicos usados para reciclado y los orgánicos usados para el proyecto que se llama biogrupa para generar gas, por ejemplo. Promoción de la energía solar térmica, centros de paneles solares, energía limpia, plan de ahorro de eficiencia energética, una etapa municipal que había que remediar y estudios hidráulicos que había que hacer. Y también es un eje muy importante que no la gobernanza, compensar modelos de gestión, ¿no? Eso que veíamos hoy, lo voy a repetir, a partir del marco estratégico de la ciudad se define un instrumento de acción directa e indirecta de gestión urbana y de gestión ambiental. Y este es uno de los ejes que se llama un programa de gestión estratégica urbana que tiene que ver con cómo se implementa el plan, cómo armar una unidad de gestión del plan, cómo armar una unidad de proyectos estratégicos, eso es fundamental. Cada municipio tendría que tener una oficina de gestión de proyectos, un observatorio urbano, un SIG, que permita permanentemente generar indicadores sobre la ciudad y una nueva normativa urbana. Vamos a Barcelona de ciudad próxima, que esto lo puede servir por más hablar, ¿no? Pero también hablando porque hace, sobre todo en la ciudad de Barcelona, también la evolución de cómo Barcelona pasó de la ciudad de la Barcelona industrial a la Barcelona del 2010, a la región que veníamos hoy, y cómo pasó de ese proceso de ciudad centralizada, una ciudad radial que tiene un solo centro y una periferia, a una ciudad policéntrica, a una ciudad distribuida, que no es lo mismo que una ciudad policéntrica, ¿no? Es una ciudad distribuida en barrios. Ese es el proyecto de Barcelona. Y a partir de 43 mercados existentes, no sé si conocen los mercados de Barcelona, son como una especie de ferias que venden de todo a techo cubierto, ¿no? Se armaron 73 barrios que tenían una unidad habitable de 500 metros de radio y 25.000 personas. Y ese estudio de los 500 metros se sacó de hacer un análisis de qué distancia podían recorrer de una criatura chiquita hasta una persona mayor para hacer todas las actividades básicas, y se sacó que esos 500 metros era un radio adecuado. Entonces, ¿qué se hizo? Se empezó a hacer un estudio por cada uno de los equipamientos. ¿Para qué? Para ver dónde no había. Entonces se generaban estos proyectos que seguramente ustedes lo conocen, que es el mercado de Santa Catarina, ¿no? Que son proyectos de alto impacto estético y de atractor de muchas actividades. Lo mismo para la salud, donde no había salud se creaba un centro de salud, la biblioteca, donde no había se diseñaba espacios. Se estudió dónde trabajaba la gente, entonces se descubrió que había zonas expulsoras y zonas atractoras de trabajo. Se analizó una breve medida para poder conectar los barrios entre sí y un diseño específico con escalas, con árboles, con forestación, con reparto modal de las avenidas. La red digital, fundamental para estar conectados, que todos los barrios tengan repetidoras cada 1 kilómetro para que todos puedan tener un buen acceso a Internet.
Muy importante es la red de autobuses, del transporte público, conecta también los barrios entre sí, y cómo generar trabajo en todos los barrios de Barcelona, y ellos ponen mucho el eje en el tema del conocimiento y la cultura de la fabricación digital y innovación. Se generó un proyecto de reconversión urbana que a aquel que le interesa está bueno para ver, que se llama Arroyo 22, que sobre un área industrial de Barcelona, frente al mar, que quedó en desuso, se armó una ciudad de la cultura de la fabricación digital y innovación, con todo este concepto de sostenibilidad, y que hoy genera un montón de riqueza y de trabajo para la ciudad de Barcelona. Y todo esto es obra de los planificadores. Y hay como dos estrategias que son importantes, que es una, el concepto de la distribución de barrios, ¿no? Es un modelo de ciudad distribuida en barrios y que valora y prioriza el espacio público y la movilidad, ¿no? Esos son como los dos grandes ejes. Y esto también me pareció interesante para Plan 1, que es que después hicieron un plan de barrios que se llamó Por el derecho de todos y todas a la ciudad. Acá yo puse una foto de cuando andan los dirigentes de Barcelona, están hablando de esto, ¿no? O sea, las periferia en general son lugares alejados en el centro, pero de alta densidad con vivienda de interés social, ¿no? Y priorizaba mucho las cuestiones concretas, las necesidades concretas, como es el trabajo. Entonces, esta es la ciudad de Barcelona, y ¿qué hicieron? El objetivo era reducir las desigualdades socioterritoriales ante el aumento de la movilidad urbana por los bajos salarios en las últimas décadas. Entonces, de todos los barrios, estudiaron cuáles eran los más vulnerables y pusieron en foco en seleccionar esos territorios que tienen déficits estructurales y graves desigualdades para lograr un desarrollo equitativo. El desarrollo de un plan entre el 2017 y el 2020, y después otro 21 y 24, ampliaron la cantidad de barrios, pasaron de 16 a 23, y los planes de barrio de 10 a 15. Y las estrategias de gestión, esto también es importante. Transversalidad en los proyectos, o sea, no hacer proyectos de salud, de educación, o sea, tratar de hacer proyectos transversales, proyectos colaborativos entre los distintos actores sociales, intersectoriales, participación ciudadana, generar empoderamiento vecinal y comunitario y adaptabilidad a las necesidades concretas del barrio y sus habitantes. Dice, la realidad de la calle, ¿no? Lo que sufre la gente, los problemas que sufren en la calle. Los ejes de actuación en la educación y salud pública comunitaria, derechos sociales, equidad de género, elección comunitaria, orientado a los más vulnerables, empleo, impulso socioeconómico y economía social, espacio público, accesibilidad de vivienda, sostenibilidad ambiental y emergencia climática. Y como muchos de los proyectos son de actividades sociales, hay proyectos físicos, pero hay muchos proyectos que son, digamos, no tangibles, que trabajan sobre el ser humano, sobre sus emociones, sobre sus necesidades. Y estos son distintos proyectos. Yo no lo voy a leer todos, ustedes después lo pueden leer, pero por ejemplo, Instituto de Escuela de Actividad Nueva, el proyecto apunta a la educación entendida como un motor de la transformación social. El proyecto Z era combatir la emergencia alimentaria en pandemia, creando comunidad. O esto que decía de cuestiones no tangibles, recuperar la memoria popular.
¿sí? Caso particular de Barcelona. Y las cuestiones más físicas, armaban un minibús que recorría y llevaba a los ciudadanos a distintos lugares, o la recuperación de edificios que tenían problemas habitacionales. ¿Sí? Y así, con estos planes resolvían los problemas cotidianos y las necesidades de la gente que más lo necesitaba. Rápidamente vamos a otro tipo de proyectos. Lo que me interesa es que vean que cada uno de estos proyectos es la idea de transformación, ¿no? Esta es la remodelación del Paseo San Juan en Barcelona, que era una avenida dominada por el automóvil y pasó a ser un proyecto dentro del Plan del Verde y la Biodiversidad de Barcelona, que lo que hizo es ensanchar las veredas, ¿sí? Y además están los corredores verdes, además de fila de árbol, o sea, ya había una fila de árbol de cada lado, con una más de cada uno, y después organizar un recorrido modal donde la bicicleta estaba en el medio, como eje de la avenida, y después solamente dos carriles para autos particulares y no se necesitan. Y el espacio que no es esto, ¿no? La avenida es una especie de plaza continua que no tiene cualquier solado, sino tiene un solado permeable para que siga permeabilizando el suelo, y tiene esos arbustos que permiten generar un sentido de contención, digamos, del ciudadano respecto al tránsito y los árboles. Entonces, bueno, estas son transformaciones reales que se logran con este contexto. Este es el Paseo Banderas en Santiago de Chile, el que acá adelante es un esfuerzo. Esto es un proyecto en Santiago, que fue la oportunidad de conocer, que fue porque tenían que hacer una obra de subte, había entre 6 y 10 cuadras que no podía circular el tránsito. Entonces dije, bueno, ¿qué hacemos con esas calles? Y nos transformaron en un paseo que convocaron artistas urbanos, que fueron los que pintaron la acera, se puso un equipamiento liviano, y se logró la apropiación de ese espacio social, fíjense la cantidad de gente, ¿no? La cantidad de actividades, entonces esto después quedó definitivo, ¿sí? Entonces es la recuperación del espacio público que acá está dominado por el automóvil, dedicada a estos espacios de la apropiación social. Y son proyectos que de poco, cuentan poco dinero y de alto impacto. Esta es otra experiencia muy interesante en Santiago de Chile, que se llama las plazas de bolsillo. Las plazas de bolsillo lo que hacen es, a partir de una normativa municipal, un predio, ya sea privado, que no está en uso, como puede ser también estatal, se genera una especie de comodato, y se utiliza ese espacio para armar una plaza. En este caso, esto es una estancia céntrica de Santiago de Chile. Y también se recupera un espacio que no servía para nada en desuso, en un espacio público donde había, bueno, se pintó el solar, había una huerta urbana, había un cultural, había un escenario de recitales, ferias, que se recupera un espacio que no tenía uso para el uso de la gente. Bueno, estas transformaciones, la idea de lo que estoy mostrando es para que ustedes empiecen a analizar, ya, la calle centro de Ensenada, los barrios sociales de Ensenada, la zona del puerto. Entonces empezar a descubrir qué proyectos, qué acciones transformadoras
El otro tema es el tema de la movilidad, que es el plan de movilidad urbana sostenible de Barcelona, que como ven hay un mayor reparto modal, las bicicletas, lugares para las patinetas, se utiliza el tema del tránsito restringido, donde se prioriza una velocidad que no puede superar los 30 kilómetros, y empieza a aparecer el transporte público a electromovilidad y bicicletas o eléctricas también. Pero ese es otro tema también abordado en los planes. El tema de los residuos, otro tema muy importante. En este caso, tenían como tres pilares: reducir la cantidad de residuos que generan los ciudadanos y reciclar, aumentar la circularidad de los productos y los materiales, no tirar las cosas que usamos, sino tratar de buscar recuperar los productos y que se genere una economía circular, y mejorar lo que es la recogida selectiva, eso que no separa los papeles, plásticos, cartones, etcétera, del orgánico, con participación ciudadana y la comunicación como valor transversal. Bueno, y esto es en el espacio público, distintos tipos de colectores de distintos tipos. Y un tema que se nos viene, que es interesante, que es el tema del cambio climático, que es el tema de las olas de calor. Europa, acá también estamos atravesando una sequía muy importante. En España, por ejemplo, las olas de calor son muy importantes, 40, 50 grados. Entonces, ¿qué hacen? En verano arman los refugios climáticos e instituciones, ¿no? Como las escuelas en verano están vacías, los equipamientos de proximidad, museos, etcétera, los transforman en refugios climáticos donde la gente puede tener un cuarto de sol para poder refrescarse, donde puede de alguna manera no padecer la ola del calor. Este es otro proyecto que ustedes lo deben conocer, que es el Paseo del Bajo, acá en la zona de Buenos Aires, en la zona de Puerto Madero, del Parque Lezama a Retiro, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo? Se hizo un eje, también un corredor, donde lo que se hizo es soterrar el transporte pesado, sobre la autopista que va por abajo, el Paseo del Bajo, que recupera el peatón y los ciclistas y el cero, ¿no? Entonces se genera a través de la peatonalización de una calle que anda por acá, no sé qué se llama, buena, bicicletas, etcétera, recuperar ese longitudinal y también transversalmente, donde están sobre todo los edificios públicos más importantes, como la Casa Rosada, etcétera, también generar vinculaciones transversales para tratar de mejorar la relación de la ciudad con el río. Nosotros tenemos en Argentina, Buenos Aires, una relación bastante conflictiva con el río, porque le damos la espalda en vez de relacionarnos. Entonces, este proyecto busca también de alguna manera esta relación transversal entre la ciudad, ¿no? Este es el corredor que se genera la frente del Bolívar y los pasantes y las áreas peatonales, donde el peatón empieza a recuperar y a ganar espacio a través de esas plazas fijas. Por ejemplo, hicimos también un grupo de compañeros acá de la cátedra y de la universidad, que un parque urbano sostenible en Colón, en la provincia de Buenos Aires. Que fue nuestra foto fue muy antes, porque justamente era una fragmentación, era un terreno, eran 4 manzanas, ¿no? Entonces había de todo con esas manzanas, había un zoológico, como que ya la ciudadanía había decidido que no quería más que tuviera el zoológico, pero también estaban edificios de obras sanitarias, distintos tipos de construcción, y armamos un parque urbano sostenible
bueno, por parte de la municipalidad logró construir, y este era un poco el proyecto, ¿no? Lo que este era el que está arriba, perdón, el que está arriba era el comer el predio, el barrio oscuro, era el zoológico, después el ángulo izquierdo de abajo estaba por las sanitarias, y después el edificio del negocio. Y lo que hicimos es que este edificio, este espacio, va a integrarse a la ciudad a través de un parque urbano sostenible que tenía un triple recorrido, que tenía un recorrido perimetral, un recorrido más orgánico por el medio y otro que recorría una pequeña cancha de fútbol que había que mantener por un equipo de color que juega en la liga. Y también tenía un interesante proyecto de paisajismo que vinimos con la gente de acá del posgrado de paisajismo de la facultad, en el que utilizaba la florestación también para conformar unidades y configurar un espacio para reunir en invierno, verano, de los colores, de los perfumes, etc. Después, otra decisión que habíamos tomado era levantar la calle en nivel de la rodilla y en cada esquina y en cada reunión de las calles armar una plaza cerca de manera que este espacio, que era al principio fragmentado, bueno, se convierta en un único espacio integrado a la ciudad y incorpore, como veíamos hoy en los principios y valores, el ambiente y la ecología. Bueno, ¿cuánto le puse, Julián? Bueno, les agradezco. Pero ahora yo me planteo, las últimas teóricas que estoy dando, es que las teóricas yo las consigo como puertas que algunos las pueden abrir y seguir investigando y profundizando, y otros no importa, como voy a ver algunos tomando café afuera del pasillo. Pero bueno, cuando eso no puede pasar nada, aquellos que les interesa profundizar, esto es una teórica de solamente una hora, pero acá le contamos, los docentes tienen distintas bibliografías. La primera es con la ciudad próxima, del Colegio Urbano de Barcelona. La vencida es sobre el tema del pensamiento estratégico y cómo es el proceso metodológico. El proyecto a la propuesta pedagógica que presentamos con Diego al concurso para que vean la parte conceptual, donde van a encontrar estos conceptos de los principios y valores. Y la carta de desarrollo del urbanismo ecosistémico, donde están todos estos principios y valores. Y me parece que también es interesante que analicen casos, ustedes, estos proyectos que veíamos, que puedan analizar. Me parece que es muy interesante el plan de barrios de Barcelona, sobre todo para plan 1, que están trabajando en la escala de barrios, pero para plan 2 también, porque el plan 2 puede decir, bueno, en Ensenada priorizo cuáles son los barrios vulnerables, y ahí hago unos planes específicos para tratar de alcanzar la igualdad en el desarrollo de todos los habitantes. Hay una publicación sobre las superislas de Barcelona, también interesante, el proyecto del Paseo del Bajo, el proyecto de Chacabuco, no lo tengo porque creo que es un excelente proyecto, sino para que vean un poco esta estructura de cómo pasar del diagnóstico a la visión estratégica, cómo es un árbol estratégico, cómo son el desarrollo de las estrategias y los proyectos, y el proyecto específico que demostraba la recuperación del Paseo San Juan. Todo eso está disponible para que lo puedan profundizar, que tiene ganas. Así que les agradezco la atención. Nos vemos en el próximo.